No, es una enfermedad, ¿no es cierto?, que tiene mucha contagiosidad, es una de las características, es una enfermedad que produce los mismos síntomas que habitualmente la gripe común, con la diferencia, ¿no es cierto?, de que más contagiosa, la capacidad de propagación es un poco mayor, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es de que sobre todo afecta mucho a gente que tiene lo que se llama comorbilidades, es decir, que tiene generalmente personas mayores de 65, 70 años, que tenga algunas enfermedades cardíacas como enfermedades coronarias, que tengan enfermedades respiratorias como el EPOC o el asma bronquial que sea crónico o inmunocomprometidos. Y una de las cosas es que en estos pacientes se puede manifestar en forma grave, diríamos. En los pacientes que son jóvenes, adolescentes e inclusive niños, la sintomatología pasa como una gripe común. Así que lo que le decimos a la población es que hay que tener en cuenta sí o sí, si bien los síntomas, si bien el lugar en donde estuvimos, pero hay que tener en cuenta que tenemos que estar compensados de las enfermedades que habitualmente tiene la población en esta edad mayor de 60, que son las enfermedades coronarias, las enfermedades respiratorias, las enfermedades inmunológicas. ¿Los síntomas, doctor? Los síntomas son como una gripe común, le chorrea la nariz, tiene fiebre, puede haber carraspeo, dolor de garganta, malestar general, esos son los síntomas. Por ahí puede haber diarrea también, pero son los síntomas menores. Pero un dato para tener, y es el dato yo creo más importante, es el dato de sí o sí de que tiene que ser lo que se llama provenir de un lugar en donde hubo o está situada la enfermedad, por ejemplo España, Italia, China, Corea, Irán, es decir, Francia, ese es el dato más importante y después acompañado de los síntomas. A eso se lo llama caso sospechoso. ¿Cómo se prepara la provincia para esto? Digo, usted forma parte del sistema de salud. Sí, en salud pública ya se activó un protocolo que se activó a nivel de nación, ya nosotros ya tenemos una directiva a nivel de nación, ¿no es cierto? Que ante todo caso de probable, lo primero que se pregunta es esto, ¿no es cierto? Como lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, todo paciente que tiene estos síntomas, lo primero que se averigua es de si estuvo en un lugar en donde hay enfermedad. Ese es el segundo paso. Si ¿cómo se llama? Si es que hay enfermedad, ahí ya se activa un protocolo que Salud Pública lo puso a andar ya. Nosotros tenemos los vecinos de acá nuestro, que son la gente del Chaco, que ya tiene 2 casos. Entonces, por eso es que nosotros también desde la provincia se activa ya un protocolo. ¿Qué hace la gente cuando tiene los síntomas o tiene alguna duda? No, lo que tiene que saber la gente es, lo primero que siempre le decimos es que primero consulte a su médico, pero que con el caso del coronavirus en especial tiene que tener antecedentes de tener que haber venido de algún lugar de esto que te había nombrado. Ese es el factor importante, pero si es que no, una de las cosas que le decimos es, en esta época, que es, ¿no es cierto?, otoño, estamos llegando al otoño y con los cambios climáticos estamos teniendo mucha resfrío, situaciones de estornudo, de tos, de irritabilidad, pero no quiere decir que todos tengan esta enfermedad. Se siente como cierta psicosis ya en el aire, ¿no? ¿Qué no hacer en ese sentido y qué hacer sí o sí? Una de las cosas que le decimos es estar tranquilo ante esta situación, porque tuvimos la experiencia de la gripe A. Esa es una de las cosas. La gripe A tenía una mayor mortalidad que esta enfermedad. ¿Entendés? Porque fíjate que del 100% de los casos que hubo, hay un reporte en UAM de 70.000 personas. De esto prácticamente el 84% presentó enfermedad leve. Hay un 10% enfermedad que seríamos intermedia, que requirió internación, pero no más que internación y cuidados generales. Y hay solo un 2 a un 4%, hasta el 4%, entre 2,4 al 4%, que requirió lo que se llama ventilación mecánica invasiva, estar internado en terapia intensiva, tener otros soportes médicos. Es decir, que es mínimo. Es decir, la afectación de esta enfermedad
En los pacientes se da en las pacientes de lo que te había nombrado, mayor de 65 años, que tiene comorbilidad, EPOC, insuficiencia cardíaca, coronopatía, diabéticos, y que a estas personas sí es lo que más hay que cuidar. ¿Los barbijos se usan o no se usan? Sí, los barbijos, una de las cosas que usamos, decimos que lo tienen que usar las personas, siempre decimos de que los barbijos son útiles cuando hay, ¿no es cierto? ¿En qué caso usar barbijo? Cuando hay un paciente, pero eso siempre se hace, ¿no es cierto?, que está engripado, y que siempre nosotros que decimos con la gripe común, pacientes que están engripados, que se queden en la casa, que no vayan a la escuela, que tiene que aislarse, siempre decimos eso. Esto lo mismo pasa con esto, y ahí recién se tiene que utilizar el barbijo. ¿Cuál es el periodo de incubación de todo? El periodo de incubación se dice, ¿no es cierto?, hasta los 14 días, entre el día 0 hasta los 14 días. Por eso dicen cuarentena, la palabra cuarentena en realidad es 14 días nomás, actualmente. Pero esto es una de las cosas que hay que tener, 14, 15 días. En el proceso, ¿cuánto dura hasta que la persona se puede decir que ya no tiene riesgo? Y generalmente decimos 14 días. En 14 días ya la persona desaparece todos los síntomas y los signos. ¿Algo que recomendar, doctor? No, uno, quedarse, que la población se quede tranquila, que habitualmente una de las cosas que hay que tener en cuenta es sí o sí el tema de los antesíntomas de fiebre, tos, malestar general, recurrir a su médico de cabecera, sí o sí, a su pediatra, a su médico clínico de cabecera, o si fuera necesario al especialista. Pero que esto en otros países ya se activaron protocolos, y una de las cosas que tenemos que hacer es sí o sí acatar las directivas que nos dé la gente de salud pública. Eso es un dato importante, porque en el 2009 una de las cosas que se dijo con la gripe A es que se dieron feriados para que la gente inclusive quede en la casa. Entonces, si esa salud pública o desde el ministerio o desde Nación nos sugieren, esto tenemos que ir haciendo. ¿Eso ya es una directiva, ya se concretó? No, eso fue en el 2000. No, digo, el Ministerio de Salud de la Nación, el hecho de activar la posibilidad de que la gente se quede en su casa si tiene estos síntomas. Sí, siempre ahora como protocolo ya se dijo, toda persona que haya viajado al exterior y que tenga síntomas, que se quede en su casa.